Buenos días, soy Samuel Schmidt. Hoy iniciamos las transmisiones de El Reto en la televisión. Está usted viendo, chateando en la tele. Está conmigo Luis Felipe Fernández. Luis Felipe, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Ricardo León, buenos días. Muy buenos días. Y bueno, si están ustedes de acuerdo, empezamos a platicar. ¿Comenzamos? Resulta que hoy se tienen que entregar 2 agentes de la migra que mataron a un mexicano. Y bueno, que es noticia ya casi común los asesinatos de agentes de la migra, pero lo que llama la atención es que la derecha en Estados Unidos, republicanos y compañía, están armando una campaña nacional para pedirles el perdón presidencial. Pues yo creo que era de esperarse, ¿no? Se han seguido protegiendo toda esta, digamos, línea de acción de la derecha de Estados Unidos contra los migrantes. Pues era de esperarse que de alguna manera trataran de proteger a su propia gente. Aunque también hay que decir que, punto aparte, es por ejemplo las manifestaciones que se dan en los lugares donde se da oportunidad, por ejemplo recientemente ahora en la entrega de a la mejor película, recuerdo que el Globo de Oro. El Globo de Oro, que de alguna manera es una manifestación a nivel nacional, queda patente ahí o se asenta una pequeña discrepancia con la forma de ver la migración en Estados Unidos, pero pues son pequeñas cosas que no pasan a mayores. O sea, González Iñárritu para la gente recibió el premio por Babel y cuando se presentó a recibirlo del gobernador Schwarzenegger, le dijo, yo traigo papeles, Sí. estoy legal acá. Más le vale decir y aclarar porque trae papeles, porque si no lo agarran y de menos lo Y hasta trepan el a un globo le avión de quitan. regreso, pero ¿Y le quitan el premio? por supuesto que le quitan el premio, pero también le pueden haber golpeado, mínimo. Y luego declaró González Iñárritu que le había dado miedo. A cualquiera le da miedo andar junto a Schwarzenegger, ¿no? Que te eche técnica Terminator por andar de Sí, indocumentado en California. claro. Y es de los que primero dispara y después virigua. Pues yo creo que ese es un problema serio porque estamos viendo otra vez una gran cantidad de mexicanos asesinados y a mí lo que me sigue preocupando es otra vez los silencios del gobierno de México que ve que la violencia está disparada y nosotros calladitos, ¿no? Yo creo que es una constante. Ya de agacharse, aceptar todo lo que venga del lado del norte y mientras estemos bien con aquellos, mientras ellos estén bien con aquellos, pues no van a decir absolutamente nada. Pero estar bien no implica proteger a los mexicanos en el exterior, que entre paréntesis en la reunión de diplomáticos que se hace cada año ya no viene como consigna, ¿eh? Fíjate que yo creo que ahí es una cuestión que quedó pues pendiente, yo creo, durante todo el sexenio pasado, y es precisamente de poder poner las palabras adecuadas para protestar frente a abusos de nuestros vecinos del norte. Y sobre todo, a mí me parece que es un miedo a lo mejor irracional o una complicidad. Vete a saber si aparte del miedo hay una complicidad de intereses de otro tipo que no estén a la luz pública y que de alguna manera influyan grandemente en quien debe en un momento levantar la voz para que no la levante. Pero no solamente eso, sino que la parte otra que debería levantar la voz, que es la parte de lo social, tampoco hay mucho ruido que digamos de este lado. Entonces ahí hay un problema serio de ambos lados. Por un lado aquellos con su comportamiento y por este lado el silencio de los inocentes. Y la sociedad aquí efectivamente, ¿no? Cada quien tratando de sobrevivir y simplemente la gente no acaba protestando. Vamos, yo creo que no tenemos, por ejemplo, ONGs que se dediquen a supervisar o a vigilar bien el comportamiento y el trato a los mexicanos en Estados Unidos. Desde aquí protestan más allá ciertos grupos en Estados Unidos de lo que se protesta en México. Y es que realmente las protestas o las organizaciones no gubernamentales de este lado de la frontera lo que están tratando es de sobrevivir y hacer sobrevivir lo urgente, ¿no? Creo que no han considerado como urgente la defensa de los derechos de los mexicanos en el otro lado de la frontera. Ya va siendo hora también de que veamos qué sucede con todos aquellos mexicanos, todos aquellos millones de mexicanos que van y vienen o que están allá y que pues están desprotegidos tanto por las organizaciones de la sociedad como por su gobierno que permanecerá callado, eternamente callado. O sea, ¿a ustedes les parece, por ejemplo, que hoy estamos más preocupados por el alza de maíz, huevo, pollo, leche, las carreteras,
que proteger a la gente que se está yendo porque no tiene mejor opción. Definitivamente, definitivamente. Pero fíjate que yo creo que estamos preocupados no solamente por eso, sino por un montón de cosas más, ¿no? La inseguridad en el propio país, por un lado, la impunidad en el propio país, por otro lado, la cuesta de enero, que ahora sí está... Ahora sí es cuesta. Ahora sí es cuesta, también. Entonces, como que hay muchas líneas para la sociedad de qué preocuparse, y quizás tontamente dejamos esa línea socialmente, la de protestar o proteger o buscar que se trate bien a nuestros paisanos que se van, y es, digamos, una línea menor que no pesa, pero también yo creo que hay una inercia. Clásicamente yo creo que nunca se ha protestado fuertemente. Por nada. Entonces, pretender que ahorita hay una efervescencia y que el gobierno tome una bandera o varias banderas, pues a lo mejor estás pensando demasiado alto. Pero tú piensas que la capacidad de protesta en México está reduciendo. Pues ahí está la APO, ¿no? Frenaron el Estado 5 meses para quitarse un gobernador pésimo y ahí está. El gobernador. El gobernador, claro, los de la APO en la cárcel, el gobernador como si nada, y le van a regalar 1,100 millones de pesos, supuestamente para arreglar la bronca de los maestros. Es que al final de cuentas creo que tenemos una sociedad muy desvinculada, poco unida, poco coercionada, ¿no? El comportamiento, por ejemplo, del sur, de la sociedad del sur, no es el comportamiento en el centro ni del norte. Hablando en ese sentido, como que no hay un sentimiento, un sentido de solidaridad, y muchas veces porque la misma sociedad aprecia que una acción que pudiera ser legítima hace acciones o se refiere a acciones que no son legítimas. Entonces, como que ahorita hay una cierta efervescencia, al menos ese es un aspecto que se ve, es una efervescencia en lo social de querer pretender tener resueltos ciertos problemas importantes. Los más urgentes. Los más urgentes. ¿Cuáles son los más urgentes? Seguridad es uno de ellos. Comer, yo diría que es más urgente. Comer, sí, pero pues están abocados a eso, y lo demás como que se queda ahí en el aire todavía, sin ser atacados de frente, ¿no? Pues son problemas que se van dejando a un lado porque no implican la necesidad urgente de resolverse. Primero tenemos que comer, primero tenemos que protegernos del frío, primero tenemos que hacer otras cosas antes que ponernos solidarios con un grupo de maestros en Oaxaca, o ponernos solidarios con los mexicanos que decidieron irse al otro lado de la frontera, ¿no? Yo creo que es un problema fuerte de la sociedad actual, y que de alguna manera tendríamos que buscar la forma de brincar ese pequeño obstáculo, ¿no? O un gran obstáculo, dependiendo. Y la otra cosa importante es que socialmente, insisto, no tenemos una solidaridad pareja. O sea, creo que los problemas son de diferente índole, diferente. Conforme vas avanzando hacia el sur, los problemas son de diferente índole. Y eso te obliga a que te aglutines en diferentes problemas y trates de resolver eso. Pero fíjate, yo aceptando esa tesis, a final de cuentas parece ser que la actitud de no protesta ante temas que parecerían importantes parece estar en todos lados. Te planteo una. Aquí la gasolina ya está homologada, no por protesta social ni civil, sino por presión de los empresarios de la gasolina, que buscaron de esa manera mejorar también su negocio. Al final de cuentas nos beneficiamos todos, pero hacíamos cola 1 hora para ir a llenar el tanque de gasolina al Paso y no protestábamos. Bueno, pues es un abuso. Y Pemex te decía, es que te estoy vendiendo gasolina gringa, porque la traigo en el gasoducto que viene de la refinería aquí del Paso, y es la misma gasolina. Pues con más razón. ¿Por qué no protestábamos? Fíjate, yo creo que tienes razón en ese sentido. O sea, es un comportamiento clásico. No protestar por los que se consideran abusos o por lo que nosotros consideramos abusos. Y mantener una especie de silencio, y a veces de aguantarse prácticamente, ¿no? Porque la gente sí, en los cafés, en las pláticas de mesa, la gente tiene sus opiniones acerca de los eventos, pero nunca son externados de una manera más fuerte o pública, y se quedan ahí. Y esto, fíjate, se va a ligar después con el comportamiento del Congreso,
que se supone que nos representa y que las decisiones que se toman son completamente fuera digamos, de la representación que se supone que tiene. Y es que a final de cuentas, hay una ruptura. A final de cuentas lo que pensamos es, bueno, ¿y para qué protestamos? ¿De qué nos sirve protestar? ¿Protesto yo? A lo mejor consigo que un grupo de vecinos proteste junto conmigo, pero el resto no se va a unir a esa protesta, aunque tenga el mismo problema, aunque esté sufriendo exactamente las mismas consecuencias de las acciones de quienes abusan. No hay protesta. Y ahí entonces operaría el hecho de que dices tú, bueno, protesto y de todas maneras las cosas siguen igual, entonces mejor no me muevo. Y además me arriesgo. Bueno, si protestas, sí. No, bueno, oye, México está en los primeros lugares de abuso a periodistas, ¿eh? Las denuncias por tortura el sexenio pasado fueron altísimas. 9,000 ejecutados en el sexenio de Fox. Podrán decir que todos son narcos, pero a final de cuentas se los ejecutaron. Entonces tú a final de cuentas, bueno, te sientes vulnerable, ¿no? Dices, si hay un clima de impunidad en el país de este tipo y un clima de agresión y de abuso de este tipo, pues no vaya a ser las malas y me toque. Ese es Si probablemente protesto me toca. Protesto me toca. Y lo mejor es no ponerse en el tocadero. Y si te van a tocar, que te toquen por otras causas. Sí, pero por ahí no. Y más suavecito. Y a final de cuentas, fíjate que ese es precisamente, alguna vez escuché que el parecido entre los argentinos y los mexicanos era que los argentinos de sus tragedias hacían un tango y los mexicanos un chiste. Y fíjate tú que cómo las conversaciones de algo que es de alguna manera serio, se van derivando a hacer ciertas pues, chistes o digamos hacerlo algo menos brusco. Y terminamos así, o sea, terminamos haciendo chiste de esto, chiste del otro, pero no pasa a mayores. O sea, yo creo que es como una actitud ya o cultural, o a lo mejor lo tenemos en los genes, veto a saber. Pues hablando de chiste, se acaba de anunciar que en el IFE hubo un ahorrito y se dieron un bono especial porque hubieron ahorros. ¿Y cuál es el chiste? Bueno, pues que se siguen riendo de nosotros, ¿no? O sea, el chiste somos nosotros. El O sea, chiste son nosotros. Al final de cuentas, yo creo que el IFE hizo una labor maravillosa en el 2006, ¿no? Demostraron que tienen un trabajo pulcro, fino, muy bien avanzado para que no haya problema con las elecciones y se merecen un bono. Pues ellos mismos se los dan. Como No creo que... Como se lo estaba guardando la Suprema Corte, ¿no? Exactamente. Otro chistecito. Otro chiste. Chistecito. Lo chistoso es que tú dices, una oficina pública que se supone que tiene un análisis presupuestal muy bien armado, etcétera, etcétera, ahorra dinero y en vez de que ese dinero se lo devuelvan a la nación como correspondería por ser funcionarios razonables, inteligentes y tal, el dinero se lo quedan ellos. Entonces fíjate qué estímulo interesante, ahorre este dinero en su operación y quédese con la lana. Que de por sí un magistrado de la Suprema Corte gana 400,000 pesos al mes. Y mientras tanto hay cientos de instituciones, sobre todo de educación o de promoción de la cultura, que no alcanzan a siquiera pagar a algunos empleados y hacer absolutamente nada de lo que tienen planeado porque no hay presupuesto. ¿Recortaron el presupuesto a la educación? No importa la educación. Mientras tengamos magistrados bien educados. Por lo menos bien abusones. Y yo no sé qué tan bien educados estén. Ahora, lo impresionante es que esto que yo estoy comentando está en los periódicos. Yo no tengo información confidencial. Los periódicos denuncian todo esto y no pasa nada. Por eso te digo, No o sea, hay consecuencias. Digamos que es un comportamiento de la sociedad clásico, al menos de la nuestra, y que de alguna manera hay algo que está permeando para que no sucedan cosas mayores, o para que no protestemos, o para que no digamos, oye, esta boca es mía y no estoy de acuerdo. Pero nadie lo hace, o sea, salvo están los periódicos y no pasa de que salga de los periódicos. Recuerda que la memoria, o sea, lo que sale en el periódico de ayer al mes se olvida, o sea, no se guarda en la memoria de la gente. Así es. Entonces no hay manera de que se vaya formando, digamos, una especie de hartazón, aunque ya hartos estamos, y que esto origine en que la gente proteste, diga esta boca es mía, pues no estoy de acuerdo, creo que no debería ser así. O como dice Ricardo, si hay gente, no es la suficiente y no pasa nada.
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte regresando, platicamos un poquito sobre política local, no se vaya. Plantados, Vale. para ligarlo, Sí. ¿no? Y luego ya me voy a la escuelita. Cristina, pásales la señal también a Luis Felipe y a Ricardo, ¿cuánto tiempo falta? Para que vean. Entras y ya. No, porque me puso a mí, pero tú no estabas viendo. No, yo no. Regresamos aquí a Chateando en la Tele, programa que presenta el reto semanario que usted puede conseguir gratis, véalo. La verdad es que es el mejor semanario de la ciudad, ¿no? Sí, evidentemente. De calle, ¿no? De calle. Diríamos el único. Yo quisiera ligar este segmento con el anterior. ¿Cuánto vas a pagar de más por el gas este mes? ¿Qué porcentaje? Pues casi digamos, alrededor del 70%, yo creo. Bueno, aquí nuestra productora va a pagar el 600% más. Yo nada más como el 400. Ah, pues está bien, ¿no? Sí. Y No, nadie no hay dice que nada. quejarse. Y la única que va a protestar seguramente va a ser Vicky Carabeo, ¿no? Ah, sí. Que Vicky es la única que está protestando por lo del gas. Y que bueno, pues la verdad es que Vicky es una mujer que no necesita que le hagan descuento en el gas. Fíjate, este es con lo que terminamos el segmento pasado. Si es un abuso, tenemos problemas fuertes para poder alcanzar una cierta comodidad, sobre todo en inviernos y días como estos. El problema es, bueno, o sea, ¿qué nos pasa que no hacemos nada? O sea, ¿quién protesta? ¿Quién dice, oye, vamos y vemos por qué es tan caro, por qué no es factible dar un subsidio, por qué no es mucho más barato? Por ejemplo, los de la gasera van a la televisión y explican y dicen y cuentan, ¿no? Y nos enrollan en explicaciones que nadie entiende, Ahora, justificaciones que sin fundamento. ¿Por qué tenemos que pagar tanto por el gas? Yo fíjate que hay un argumento que no acabo de entender. El gas que se consume en Juárez es un gas que se compra en Texas Sí. y se fija a precios de Texas. Bueno, el precio del gas en El Paso debe de ser un 20% del precio del gas en Juárez. Si es el mismo gas y si es la misma empresa que nos vende el gas, porque es El Paso Natural Gas, que vende El Paso allá, el gas allá y acá, ¿por qué acá pagamos muchísimo más? Y de nuevo, ¿no? Pues yo lo que quisiera ligarlo es esta incapacidad de la protesta o el no deseo. Si a ti te cuesta 1,000 pesos más de gas en un mes, son 1,000 pesos menos que vas a gastar para algo que tú consideras importante. Así es. sea irte al cine. sí, claro. Para ti es importante ir al cine. Entonces, y de repente tú dices, yo le estoy quitando de mi ingreso o de mi gasto algo para poder pagar el gas y no pasa nada. Yo creo que ahí es una forma de actuar y de pensar por parte de nosotros. Fíjate, yo digo, bueno, que no voy a pagar, no pago. Te lo cortas. Exactamente. Y el problema principal es que no hay manera que evites de que te lo corten. Pero ¿qué pasaría si 1,000 personas no lo pagan? Se lo cortan a 1,000 personas. O 10,000 personas no lo pagan. Se lo cortan a 10,000. ¿Tú crees? Claro, ¿por qué no? ¿No es conflicto político? Pues, mientras la gente no proteste, no va a haber un conflicto político. Mientras estemos aceptando que las cosas deban seguir de esa misma manera, mientras aceptemos que vamos a juntar dinero para pagar el recibo de gas, aunque pasen 6, 7, 15 días sin el servicio y sin hacer absolutamente otra cosa, no pasa nada, no hay conflicto. Y ¿Qué sin va a embargo pasar? la gente cuando se trata del agua sí va a pedir descuento. Claro, porque es Porque el es público. gobierno. Exactamente. Y fíjate que yo creo que opera eso, precisamente eso. Porque lo mismo sucede, pues, por ejemplo, con Telmex, sucede hasta cierto punto con CFE. Telmex y el gas es difícil que protestes, es difícil que vayas y te pelees. Pero no tanto con CFE ni tanto con el agua, ¿no? Y a lo mejor acá arriba operamos de esa manera, ¿no? Esto es privado y ahí hay que andarse con cuidado. Y esto es público y ahí, bueno, pues tenemos más manga ancha, ¿no? Ahora, la cuestión es la siguiente, ¿a quién le tocaría, aparte de la sociedad,
pedir e intentar que los precios fueran más justos y que hubiese quizás un subsidio para la región. Aparte de la sociedad, ¿a quién más le tocaría? Bueno, es una función del gobierno. Y, Digo, es indudable, pero mira, a mí me tocó, porque es la forma como yo conocí a Vicky Carabeó. Cuando Vicky estaba en estos líos, el gobernador le pide que le produzca las temperaturas promedio por mes durante un año en Ciudad Juárez. A una ONG, ¿no? Que era una barbaridad. Entonces yo le ayudé a conseguir esa información y en base a la información le demostramos al gobernador, que siendo de Juárez no se había dado cuenta, que la temperatura promedio en esta zona era extremosa, tantos grados arriba de no sé qué tanto, en el verano y tantos abajo en el invierno, etcétera. La intención era no hacer nada. Y entonces te pido que hagas algo que no es tu tarea, para que yo como gobernante, que sí es mi tarea y que es información que debo tener como gobernante, entonces decida si te voy a apoyar o no te voy a apoyar. Entonces, yo sí creo que es una actitud indolente de los políticos que no quieren involucrarse en temas que eventualmente son más o menos delicados, ¿no? Y que dicen, a ver, ustedes protesten. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, están nuestros representantes, que bueno, dan la escuelita. están en la escuelita, ¿no? Lo que sí es cierto es que en cualquier esfera de gobierno y cualquier esfera de la política van a actuar únicamente en cuanto haya cierta presión de la sociedad. El gobierno no va a resolver un problema evidente mientras la sociedad no lo plantee y mientras la sociedad no esté presionando para que se resuelva ese problema. Los representantes, nuestros famosos representantes que nada más cobran por ser representantes, jamás van a defender los intereses de sus representados si los representados no los presionan para resolverlos. Oye, ¿y los partidos políticos? ¿Esos qué? ¿Para qué sirven? No sirven para nada, sirven para poner a los gobernantes, sirven para poner a los representantes en donde están y mandarlos a cobrar y cobrar sus cuotas de afiliación. Para eso sirven los partidos políticos, no sirven para otra cosa. Fíjate qué interesante esta cosa que planteas. ¿Quién protestó por la subida de los refrescos? ¿Y quién hizo que no subiera? Los no partidos políticos. Los partidos. Pero a Los instancias de qué? representantes, porque los dueños de las refresqueras protestaron. Exactamente, porque ahí sí está, ahí yo creo que sí es grave, ¿no? El sentido de que la mayoría de la población consume refrescos, si se los aumentas a lo mejor va a consumir menos. Con el gas no pasa lo mismo. Con el gas o consumes o consumes. O sea, al menos tendrás un boiler o tendrás la estufa. Ahí no hay manera de sacarse. No, el gas, fíjate, tienes razón, porque el gas dice, bueno, este es el precio del mercado, ¿no? A final de cuentas, consigan que el gobierno nos dé un subsidio, quiere decir que nos den una lana a nosotros y que sigamos cobrando el gas a ese precio. Ellos no pierden. Ellos no pierden. Exactamente. No pierden. Pero bueno, a final de cuentas ni siquiera es que pierdan, es que ganen menos, porque a poco sus ganancias no son buenas. Entonces, cuando estás hablando de un producto fundamental para la sociedad, debería de haber un criterio social para regular ese producto. Se desregula y vámonos. Pero los criterios sociales no intervienen en la economía de mercado. Pareciera que el mercado es así el gran dios que maneja todo, ¿no? Que según la ley de la oferta y la demanda y no sé cuántas cosas es lo que ordena precios, ordena formas de distribución, ordena lo que aparentemente no, en donde no interviene la mano de las personas, ¿no? Pero lo dijo Sojo, el secretario de Economía, ¿no? Que el No puede mercado decir regula el muchas precio del maíz. Ya estuvo. Y Entonces, mientras ahora sale una noticia donde dice que hay 500 bodegas que están acumulando maíz y que lo tienen, ¿cómo se llama? Acaparado. Acaparado. Y entonces eso, por supuesto, que provoca que sube el precio. Entonces, de nuevo, es lo mismo, ¿no? Bueno, pues eso también es el mercado. En el mercado se vale acaparar, ¿no? Fíjate, es una decisión económica. Ayer veía yo una de las noticias que estaba tratando precisamente Sojo, que decía que en términos reales el gas va a bajar un 1%, porque va a subir 2%,
por ciento el gas y 3% la inflación. En términos reales va a bajar un 1%. Dices, bueno, tú le dices eso a la mayoría, inmensa mayoría de la gente, y dice, no entendí nada. Creen que somos retrasados mentales, O sea, aparte. Prácticamente, ¿no? Cuando en realidad tú ves que te aumentó 200, 300%, 500, y dices tú, bueno, ¿de qué nos está hablando? ¿O en qué país se quedó? Y Igual que la tortilla, las ¿no? tortillas 100%. Valía y 6.50, sube a los- 10 pesos y ahora anunciaban algo muy parecido que en Hidalgo ya se estacionó en 9. Mira, Perfecto. yo creo que se explica muy bien con la anécdota de que está un economista y una persona común y corriente que fueron a comer a un restaurante. Entonces el economista se come el pollo entero y en promedio se comieron un pollo. Claro. La mitad del otro, ¿no? Bueno, pues esto es más o menos parecido. Claro. 50% per cápita. de Exactamente, pollo. ¿no? Entonces, dices tú, bueno, o sea, ¿cómo opera? Y la sociedad, o sea, ¿qué espera? ¿O qué estamos haciendo? Pues con todas las cosas que suceden, porque al final de cuentas nos cuentan eso, nos lo dicen, nos reímos, otro chiste, y no pasa nada. Nada. Sigue sacando el bolsillo para seguir pagando. La sociedad espera. Ahora, lo que dice Ricardo me llama la atención porque estos cuates, los miembros de los partidos políticos, los dirigentes, hipotéticamente, también les duele el aumento del gas, de la gasolina, de la tortilla, etcétera. Pues tienen que pagarlo de algún lado, ¿no? Claro. Y entonces, ¿no les duele tanto como nos duele a nosotros? No, porque están esperando el subsidio del IFE, están esperando que el Congreso designe mayor presupuesto para los partidos políticos y ahí mismo se van a repartir los puestos que siguen y van a estar bien. Vaya, aumentan los precios de los artículos que consumen cotidianamente ellos, pero tienen de alguna manera garantizada esa fuente de ingreso dentro de ese grupito especial que forma parte del partido y no hay ningún problema. Ellos van a estar negociando con los ciudadanos los votos y hasta ahí quedan. Bueno, y hablando de los votos, la escuelita, ¿qué les parece la escuelita del PRI? Pues están aprendiendo a saber de dónde van a encontrar los recursos necesarios para poder pagar los aumentos de enero y los que vengan, ¿no? ¿En la escuelita? Claro, ¿No es el programa de alfabetización del PRI? ya quisieran estar alfabetizados, ya quisieran. Fíjate que es interesante porque el mismo núcleo del PRI, o sea, se refiere a su escuelita como escuelita, ¿no? Cuando me imagino, porque la verdad no sé, que tiene un nombre así medio rimbombante, algún nombre así más estructurado, pero o sea, si ellos mismos demeritan su propia creación, porque pues tú dices, no, pues ya que se le conoce que en la escuelita, sean del PRI, del PAN o del que sea, ¿no? O sea, alguien por ahí mencionaba que una vez iban a la vanguardia de hacer que sus candidatos pasaran por una cierta capacitación, y si mal no recuerdo eso hacía el PAN hace algunos años, ¿no? Citarlos y la escuelita del PAN, ¿no? Claro, Entonces, y hay examen para entrar al... para poder ser candidatos y cosas por el estilo. Sí. O sea, no implica nada nuevo. Y por otro lado, bueno, eso a mí me da a pensar de que estos no saben ni dónde están parados, ¿no? Si alguien con una militancia no sé qué milenaria lo vas a tener que meter a la escuelita o a su diplomado, curso de capacitación, lo que sea, para que aprendan no sé qué cosa. No sé qué esperemos después de ellos, ¿no? Bueno, yo creo que por un lado no es malo que los eduquen un poco, ¿no? Y que a final de cuentas tengas una escuela para políticos y donde los políticos entrenen un poquito más, ¿no? Creo que sería razonable que lo hagan toda la vida y no solamente para ser el candidato. 6 sábados de no sé qué tantas horas, o sea, ¿realmente les va a dar algo? Pues algo sí. Digo, no van a salir. Pues por lo menos un callo en las asentaderas. Pues, o sea, yo no sé qué más van a ganar. O sea, es como pretender que en no sé qué tantas horas aprendas, no sé, algo de derechos humanos, o si nunca has respetado los derechos humanos, o no sé, o sea, no entiendo, la verdad. Lo que no, pasa es que no vas sé. a aprender a torear los discursos sobre los derechos humanos, vas a aprender a torear los discursos sobre las elecciones, vas a aprender a torear los discursos sobre la inflación. Vaya, el discurso de Sojo sobre los aumentos es prácticamente un discurso armado. Alguien se lo escuchó y ahí lo suelta. Fíjate, ¿no? lo interesante sería saber qué esperaría la sociedad otra vez
que esos candidatos aprendieran o supieran o se capacitaran. O sea, y ahí deja ya para cerrar el segmento, hablando de la sociedad, creo que Unamuno escribió que la sociedad se mueve a lento paso de buey. Entonces, no estamos mal. ¿A lento paso, güey? De buey. A veces ni lento, a veces ni paso, pero Y a puro veces. güey. Bueno, pues ahí está ya, Luis Felipe anunció fin del segmento. Regresamos en un momento, no se vaya. Bueno, regresamos aquí a Chateando en la tele. O se ve en el reto, ¿cómo le dijiste? Reto TV. Reto TV. Si te dejas. Parece Big Brother ya, el reto que te ve, que más eso nos faltaba. Bueno, queremos platicar un poco acá sobre la cultura en la ciudad. Ricardo, tú estuviste muy metido el año pasado, por lo menos como asistente, ¿no? Claro, como espectador. A la temporada de teatro. El Festival de Teatro de la Ciudad. Y bueno, con la con eventos muy importantes como el Festival Internacional Chihuahua y entre el Festival de Teatro, el Festival Internacional Chihuahua, el Festival de Teatro de la Ciudad y luego con esta serie de presentaciones que hubo por la inauguración del Centro Cultural Paso del Norte aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Creo que fue un año excelente para la difusión, para la promoción de las actividades culturales en Juárez. Esperemos que se repitan estas situaciones. Claro, sabemos que los presupuestos son raquíticos para la cultura, pero creo yo que la ciudad se merece este tipo de eventos, este tipo de actividades y tienen que ir creciendo. ¿Cómo va a suceder? No sé. El panorama planteado por el nuevo gobierno federal en cuanto a términos presupuestales, el panorama planteado por los apoyos, no sé, hacen ver que las cosas van a poner muy negras para la cultura, pero igual en la universidad también se pretende impulsar la actividad teatral. Se va a abrir un programa de estudios teatrales, se va a abrir una compañía universitaria de teatro para impulsar al menos la actividad teatral, las artes escénicas. Yo creo que es muy importante para casi 2 millones de habitantes de la frontera. Pero todas estas funciones de las que tú estás hablando era financiamiento local, ¿no? Básicamente el gobierno estatal, el gobierno municipal, claro que hubo fuertes apoyos del gobierno federal, pero ahora con estos recortes, ahora con los ajustes que se pretendieron hacer a los presupuestos, que se hicieron a los presupuestos, que golpearon tanto a la educación, que golpearon a la cultura, pues de alguna manera se rescató algo del presupuesto para la educación, sobre todo para la educación superior, pero para la cultura, la golpearon. quedó Oye, ¿y por la calle. qué obra es la que más te gustó? Bueno, para mí lo fantástico del 2006 en Ciudad Juárez fue Yerma. Yerma, producido por Telón de Arena. Fue teatro de primer mundo para esta ciudad. De lo mejor. ¿Pero qué es eso? Teatro primer mundo? Yo me refiero a teatro de primer mundo por la calidad de la producción, el esfuerzo que se hizo en términos de actuación, en términos de coreografía, en términos de escenografía. Creo yo que después de mucho tiempo en Ciudad Juárez, con esfuerzos locales, se hizo una enorme producción que, bueno, yo no soy crítico teatral, yo soy únicamente espectador de teatro. Pues eso no pero lo es crítico, la ¿sí? gente Porque- la gente de teatro que vio Yerma durante el 2006 en Ciudad Juárez quedó maravillada. Pero que a final de cuentas es como el vino, ¿no? O te gusta o no te gusta. Y Sí, tú vas a la obra y te gusta o no te gusta, ¿no? Así es. Pero además yo la vi también y creo que era una obra que no tenía así un gran despliegue de recursos, pero que estaba bien hecha. Claro, no, con presupuesto raquítico. La crítica es que la gente no fue, ¿no? Pues sí hubo muchos problemas porque la temporada de Yerma se inauguró en esos días de tanta lluvia
el teatro estaba rodeado de agua, pero yo creo que la última función del 2006 de Yerma en el Teatro Paso del Norte fue fantástica. La respuesta para mí fue formidable, ¿no? Mucha gente que no había ido a ver Yerma, la vio ahí en el teatro. El escenario del Paso del Norte fue espléndido para este tipo de producción, y creo yo que los actores ahí todavía hicieron un enorme esfuerzo y salió espléndida la función. Fíjate que es una cosa importante lo de la asistencia del público, porque a final de cuentas yo creo que una de las tareas adicionales de propiciar este tipo de eventos es que se vaya formando una cultura. Claro. Y creo que a veces creo que pecamos porque si una obra o cualquier digamos obra estética que se pretenda presentar no tiene la asistencia del público que se supone que sería adecuada, como que entonces en la próxima vez tendemos a menospreciar, y que a lo mejor no es tan importante tener obras de esa naturaleza, pero tampoco se puede pretender que de la noche a la mañana, en un lugar donde no ha habido mucho teatro, no ha habido muy buen cine, no ha habido muy buenas exposiciones de pintura, que no ha habido buenos conciertos, que la gente empiece a ir. O sea, yo creo que es parte también de la formación de la asistencia o de este tipo de eventos, que haya mayor asistencia. O sea, nos tienen que educar para que vayamos a ver eventos artísticos que no porque no vaya mucha gente no es que no sean buenos, ¿no? A final de cuentas creo que la no asistencia no califica el evento. Y tampoco es falta de información. No, yo pues creo que estuvo anunciado en todos lados. Yo creo que de lo que se trata aquí es que las instituciones educativas, el gobierno municipal, el gobierno del estado, todas las áreas que intervienen en la vida pública de la ciudad, de la región, participen en la formación de públicos. Obviamente, si se abre un nuevo espectáculo en los próximos meses, al principio la asistencia va a ser quizás raquítica, va a ser mínima, pero si estamos insistiendo, si estamos apoyando a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, por todos los medios para que asistan a este tipo de eventos, la gente va a empezar a ir, y al rato va a empezar a exigir calidad, va a empezar a exigir mayor número de espectáculos que yo creo que hacen falta. Fíjate que ahí manejas un punto importante, el hecho de que se eduque desde la infancia con asistencia a eventos de esa naturaleza, porque a final de cuentas el hecho de que no persistan este tipo de eventos durante largas temporadas o largo tiempo implica que la gente que de alguna manera empezó a ir o empezó a obtener el gusto lo pierde, o simple y sencillamente se va por otros caminos, y a final de cuentas cuando se vuelve a retomar otra propuesta similar, vuelve a pasar precisamente por los mismos estratos, ¿no? O sea, por tratar de educar, poca asistencia, tratan de continuar y terminan declinando, ¿no? Yo creo que el Festival Internacional del Estado, el Festival de la Ciudad, y aprovechar ahora el teatro para que aun cuando no exista una asistencia así masiva, sí propicie que la gente poco a poco se vaya educando y poco a poco vaya adquiriendo el gusto por ese tipo de obras. Ahora, déjame decirte que en el 2006 Margarita Salazar hizo un leve estudio acerca de la actividad teatral en 2006 en Ciudad Juárez y en la frontera. Prácticamente de las 52 semanas del año, 40 y tantas semanas hubo función de teatro. Y en casi todas estas semanas hubo gente, una afluencia respetable de auditorio para ver el teatro en Ciudad Juárez. Tenemos también el ciclo de Teatro del Siglo de Oro, que tiene 30 y tantos años presentándose. Que es un gran éxito también. Y pues a eso hay que darle todavía mayor difusión, mayor importancia. Y yo creo que en Ciudad Juárez ya hay un público que está esperando esto. Fíjate, Ricardo, que si tú vas a la ópera en El Paso, pues vas a saludar a todos tus cuates de Juárez. O sea, esas actividades allá tienen éxito porque la gente de Juárez las apoya. Los empresarios de Juárez están en las mesas directivas de la ópera, del ballet, de todo lo que tú te quieras. Ya está y sostienen con su lana esas actividades. Entonces, durante mucho tiempo se dijo que no teníamos un recinto decente. La verdad es que el Teatro Benito Juárez da vergüenza. Sí. Hasta pasar enfrente de él, da vergüenza. Pero ahora ya tenemos un recinto decente, de nivel,
Y bueno, ahora sí vale la pena que la gente de Juárez se vuelque para aquí adentro para empezar a mover esas actividades, ¿no? Simplemente yo creo que la temporada de la Compañía de Ópera del Paso bien podría darse en el Centro Cultural Paso del Norte, más que en el Abraham Chávez. Fíjate que eso que dice Samuel, a mí me parece que durante mucho tiempo ha habido una especie de creencia de que en Juárez no existe un público para ciertos tipos de cosas, ¿no? Ni para, por ejemplo, cafés así agradables, o bares agradables. Como que Juárez ha sido tachado así como que, bueno, pues con un café ahí donde se venda más licor o antros. No buenos espacios para teatro, no buenos espacios para música. Hace falta un museo, que sea un museo de veras, un museo que de arte, ¿no? Sí. Y me parece que esto que platicas de que la gente se volcaba al Paso es porque de alguna manera menospreciaba el tipo de público que había o que existe aquí en Juárez. Pero por lo que dice Ricardo, simple y sencillamente, si hay un estudio serio que maneja cuál fue la afluencia y cuántas semanas hubo de todo el año teatro y cuál fue la presencia de la gente, yo creo que fácilmente se puede dejar claro que sí ya hay, o siempre ha habido a lo mejor, un público que está ávido de tener buenas cosas estéticas que ver. No, y además creo que habría que empezar a decir, bueno, nos traen a Polo Polo y lo demás, y claro que se llena, ¿no? Claro, también... Pero yo te aseguro que si traes obras de teatro decentes, de buen nivel, bien montadas, también se va a llenar. También, definitivamente. Cuéntanos algo de música. Últimamente, ¿qué has descubierto en el terreno de la música? Pues mira, el otro día estaba viendo yo, me vas a dejar, los voy a dejar un poco con la incógnita porque no me acordar el nombre, de una cantante inglesa que es, junto con, me parece que es el esposo, musicalizaron poesía de Neruda. Y es interesante porque algunas están cantadas en inglés y otras y a la misma vez en español, otras nada más en español. Todavía no consigo la grabación, pero por lo que alcancé a ver, te metes y bajas alguna que otra música, suena muy muy interesante esta conjunción de una música clásica completamente y poesía en español, cantada muy bien, musicalizada muy bien. Cuesta trabajo de entrarle a este tipo de obras porque uno está acostumbrado a lo muy melodioso, a lo muy melódico, a algo así como muy pegajoso, y esto no es pegajoso. Tienes que sentarte, escucharlo y encontrar esta unión entre la música y la letra, entre la interpretación. Próximamente en los próximos programas les traeré la información ya más completa. Nos vas a traer música también. Sí, recomendar algún que otro disco como lo hacíamos en el reto radiofónico, esperando por lo mismo, ¿no? O sea que sí hay público que le interese otro tipo de música y no lo muy muy comercial, que no quiere decir que esté mal, pero que de alguna manera, bueno, pues hay otras vertientes que pueden explorarse fácilmente. O sea, no nada más hay Tigres del Norte. No, también hay los Valentín Elizalde, lo de Topo Chico, no me los acuerdo. Gorriones, no, pues ya son viejos. Oye, que entre paréntesis, a mí sí me llamó muchísimo la atención, yo sé que es una historia vieja, pero esta ¿cómo se llama? Conjunción entre Pérez Reverte, el escritor español Pérez Reverte, que escribe La Reina del Sur, un maravilloso libro sobre narcotráfico, y los Tigres del Norte, ¿no? Porque a partir de ahí los Tigres del Norte llenaron estadios en España. Sí, efectivamente. Y bueno, fíjate, es que si tú te fijas, tú puedes encontrar cosas interesantes dentro de esa música, porque en realidad tú puedes encontrar cosas interesantes, quizás no todo o una gran parte, ¿no? Pero de ahí explorarlo directamente por un escritor, un buen escritor, suena interesante. Dijo que había escrito un corrido de 500 páginas. Fíjate. Y es cierto, ¿no? Es un corrido de 500 páginas. Pero además yo sí creo que los corridos y los narcocorridos es una especie de crónica social muy interesante, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, pasado el tiempo, va a ser posible tener una visión de esa época. Una visión, sí, claro, no es la real, pero es una parte de la realidad, a través de como los juglares, como antes, ¿no? Sí, exactamente igual, ¿sí? Pero además es que una vez oí uno de un cuate que lo mandan a matar a alguien y le perdona la vida, y el perdonado se va a Roma y regresa convertido en cura, por la libre. Y entonces llega a una iglesia y está dando misa, entonces llega el otro, lo descubre y decide que lo mata porque éticamente estaba ofendiendo a la Santa Iglesia.
que, bueno, es una interpretación un poco retorcida de la ética, ¿no? Pero ahí hay algo de ética también. Y de éticas a éticas. Hay de éticas a éticas. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Vamos a estar aquí cada semana. No se pierda chateando en la tele, presentado por El Reto. Muchas gracias, Luis Felipe. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias Nos a vemos la todos. semana que viene.